A lo largo de la semana, sobre todo los que están conmigo en Facebook recibieron una serie de pequeños volantes publicitarios. Y el primero que recibieron, después del video que grabé, fue esta pregunta. ¿Sabías que Santa Claus que te encuentras en los centros comerciales apareció por primera vez en una campaña publicitaria Coca-Cola en 1931? Aunque claro, ese no es el Santa Claus que realmente existe. Entonces, volvemos a reforzar un poco la pregunta. ¿Santa Claus es una creación de la Coca-Cola? Y bueno, pues creo que la respuesta es obvia, ¿no? Es un mito urbano. Es un mito urbano y es un mito urbano creado por la misma Coca-Cola, reforzando campañas publicitarias Navidad tras Navidad tras Navidad. Pues hay mucha gente que asocia las aguas negras del imperialismo con Santa Claus. Pero esa campaña publicitaria en 1931 fue creada por un sueco, por un dibujante de origen sueco, Hadon Sundblom, pero estaba inspirada en una campaña, bueno, más bien en un cómic, una especie de cómic, una serie de imágenes que pintó el caricaturista, dibujante Thomas Nast en Harper's Bazaar, en Harper's Weekly, en 1862. O sea, casi 50 años antes. No, más de 50 años antes, ¿no? 70 años antes. Entonces, si se fijan aquí en la imagen que tenemos, ese Santa Claus gordito de Harper's Weekly, pues tiene bastante parecido con el gordito de la Coca-Cola, que ese, por cierto, es la primera imagen de este Santa Claus de la Coca-Cola. Y el póster de esa imagen, hace poquito tiempo, creo que el año pasado, se subastó en mil y pico de dólares en eBay, una cosa así, ¿no? Bueno, entonces, lo que sí es un invento totalmente estadounidense, pero no es de Sundblom, sino de Nast, de Thomas Nast, es fijar la residencia de Santa Claus en el Polo Norte. Cosa que, bueno, es típicamente estadounidense, ¿no? Los estadounidenses luego nos podemos burlar un poquito de ellos, pero bueno, saben tan poco de geografía, muchos de ellos, que difícilmente saben que el Polo Norte está en pleno mar y que Santa Claus se hundiría bastante rápido, ¿no? Entonces, en el solo hecho de decir que Santa Claus vive en el Polo Norte, ya sabes que eso es un invento estadounidense, ¿no? Entonces, desde los 1890, Santa Claus emigró del Harper's Weekly a campañas publicitarias de todo tipo. Entonces, ni siquiera la conexión de Santa Claus con la Coca-Cola como campaña publicitaria es original de la Coca-Cola. Entonces, ese mito, Santa Claus es un invento de la Coca-Cola, hay que tirarlo a la basura bastante rápido. Bueno, entonces, pues la siguiente pregunta es si Santa Claus no es publicidad, si no está relacionado con el consumo de productos, etcétera. Entonces, pues es un simple cuento para niños. Y eso tampoco no es del todo cierto. Cuando nos enfrentamos a Santa Claus y a toda la gama de personajes de la que les voy a hablar en esta sesión,
pues se van a dar cuenta bastante rápido que hablamos de arquetipos extremadamente profundos, de arquetipos que se remontan a épocas muchísimo anteriores al cristianismo y es una, es una exploración verdaderamente fascinante, este mundo de los personajes navideños. Pero hay que empezar poco a poco. Entonces, otro de los posters que les mandé es que la Navidad se festeje el 24 de diciembre. ¿Es casualidad o es una conspiración romana? ¿Y qué tiene que ver esto con una rueda romana? Bueno, antes de pasar con una rueda, pero nada. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, aclaremos rápido el punto de la conspiración romana. En muchas informaciones acerca del 24 de diciembre, se maneja o se dice que el 24 de diciembre era el día de cumpleaños del emperador Constantino, que es el primer emperador romano que oficialmente se convirtió, y con él a todo el imperio romano, al cristianismo. Y entonces, como favor a Constantino, se escogió el 24 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús, para dar un poco una continuidad al culto del emperador, al culto del cumpleaños del emperador, que era considerado una divinidad en el Imperio Romano, y por un lado, y por el otro lado, pues quizá también parte de esa conspiración romana, quizá también para agradecerle el favor a Constantino de haber convertido al cristianismo, del Imperio Romano al cristianismo, ¿no? Evidentemente, ese tipo de honras en el calendario no es nada nuevo. Julio y agosto, esos 2 meses, pues tienen nombres de emperadores romanos, de César, de Julio César y de César y de Augusto César, ¿no? Bueno, la razón de que el 24 de diciembre sea el nacimiento, la Navidad, el nacimiento de Jesús, es completamente diferente. Ya nos tenemos que meter a una gama, a una disciplina de la historia que es más o menos desconocida, pero que está cobrando cada vez más auge. Y quizá algunos de ustedes hayan escuchado de la astroarqueología, que es esa arqueología que estudia el cómo sitios arqueológicos están orientados de acuerdo a astros. Al rato vamos a ver unos ejemplos bastante concretos de astroarqueología. Y la astroteología es una rama de la historia que ve o que trata de relacionar los mitos y las diferentes historias religiosas con lo que sucede en el cielo. Y esa relación de religión y los astros es muchísimo más común de lo que parece a simple vista. Entonces, lo que tienen aquí a la izquierda es la rueda del año celta, pero podría haber puesto años muchísimos, año germánico, año eslavo, en fin, que se ha dividido en 8 aspas, ¿no? Una rueda de 8 aspas.
Este, aquí reconocemos que es claramente celta con este elemento de esa suástica reducida llamada trískele, que son tres piernas que están corriendo alrededor de un círculo, ¿no? Y aquí tenemos algunos de los símbolos que ustedes identifican con algunas partes del año, los huevos con la Pascua, la calabaza con Halloween, las manzanas con la cosecha, en fin, ¿no? Entonces, la astroteología tiene sus inicios en el siglo XIX. Ya hay algunos autores, por ejemplo, Gerard Massey, que es un egiptólogo. Él ya habla de que la mitología egipcia no se puede desligar del cielo, y hoy en día sabemos que tiene absolutamente toda la razón. Nada de la religión egipcia es, es totalmente terrenal, sino hay un claro reflejo, un espejo. La tierra es un espejo del cielo. Un libro que muy recomendable, muy súper interesante si les interesa la sabiduría oculta, es el siguiente. Los puse en orden de aparición. Es el de Manly P. Hall, que es The Secret Teachings of All Ages. Obviamente ese lo pueden encontrar fácilmente en español y como PDF, no lo tienen que buscar mucho. Manly P. Hall también habla mucho de astroteología, pero ni Gerard Massey, del que hablé primero, ni Manly P. Hall, ya le ponen ese nombre a la disciplina de relacionar mitos y los astros. Y el que crea el concepto, los que crean el concepto, son un historiador estadounidense, ítalo-estadounidense, Giorgio de Santillana, y una alemana, Herta von Dechend, que en 1969 escriben un libro maravilloso, pero creo que es como el segundo o tercer libro más difícil de leer con el que me he tenido que enfrentar en mi vida, que se llama Hamlet's Mill. Y el objetivo de ellos dos fue rastrear en los mitos de la humanidad números, secuencias numéricas relacionadas con el ciclo de precesión. El ciclo de precesión es esa cosa que hace recorrer el zodiaco en un sentido inverso, porque el eje de la Tierra también da un pequeño círculo que se llama el movimiento de precesión. Entonces, en entre 24 y 25,000 años, la Tierra le da una vuelta completa al zodiaco, y probablemente han escuchado el término de la era de Acuario. Era de Acuario quiere decir que, y por ahí estamos ahí, ya estamos adentro o a punto de entrar, o ahí si no se ponen de acuerdo cuándo, pero estamos saliendo de la era de Piscis, que es la marcada por el cristianismo, para entrar a una era de Acuario. Y eso tiene que ver con el ciclo de precesión. No lo voy a explicar más. Y entonces ellos crean el término de astroteología, o por lo menos lo utilizan por primera vez de forma masiva, ¿no? Entonces, y por último, quiero mencionar a uno que es bastante joven, debe tener entre 30 y 35 años de edad, que es impresionante el tipo, es verdaderamente impresionante. Se llama David Warner Mathisen. Lleva trabajando en ese rollo de la astroteología por lo menos como desde el 2011, 2010, 2011. Lleva más de 1000 posts en su blog,
que es mathiesencorollary.blogspot.com, y hace 4 años empezó a publicar una serie de libros que no ha definido cuántos van a ser, hasta ahorita van 4, que se llaman Star Myths of the World. Y el primer volumen, que lo publicó en el 2015, está dedicado a Egipto. El siguiente volumen está dedicado al mundo grecorromano. Luego el tercer volumen a la Biblia y el cuarto volumen a la mitología nórdica. Y si ustedes medio lo siguen, yo lo veo y leo relativamente seguido. Entonces, sé que ahorita, como en el siguiente volumen, está trabajando con los mitos de los eslavos. Que eso a mí me va a interesar bastante, porque si tengo una gran ausencia de conocimiento de mitología europea, es justamente en torno a los mitos eslavos. Bueno, entonces, pues aquí tienen algunos autores, algunas recomendaciones de autores. Hamlet Smith, ni se metan, es terriblemente tedioso de leer, pero bueno, el Manly P. Hall es muy legible, parece novela, y los de Mathieson también, he leído los primeros 2 y son muy, muy buenos. Bueno, ¿de qué se trata? Nosotros aprendimos en la escuela, o manejamos en la ciencia, en nuestra ciencia, que las estaciones del año empiezan con eventos astronómicos que llamamos solsticios y equinoccios. Entonces, el invierno comienza con el solsticio de invierno, la primavera con el equinoccio de primavera, que sería en el orden que estamos aquí, sería aquí. Acá abajo, solsticio de verano, sería el comienzo del verano. Solsticio, equinoccio de otoño, sería el comienzo del otoño, ¿no? Pero en los antiguos calendarios, en estas ruedas calendáricas de 8 astas, en realidad estos eventos astronómicos caen en el centro de la estación. ¿Ok? Entonces, para el caso del invierno, el invierno comenzaría, de acuerdo a este principio, comenzaría el 31 de octubre. Y fíjense qué fiestas tenemos ahí. Tenemos muertos, tenemos Halloween, tenemos el Samhain de los celtas, y el invierno termina el 12 de febrero. Ya tenemos la Candelaria, en inglés Candlemas, en alemán Lichtmess, y en celta sería Imbolc, ¿no? Y entonces, la mitad del invierno, en algunas partes, todavía, sobre todo en inglés, en sueco, se utiliza el término Midsummer Night, ¿no? O sea, la noche de en medio del verano, ¿no? Y antes, hasta hace no mucho tiempo, también existía la Midwinter Night, nada más que pues de alguna manera se ha olvidado un poco, ¿no? Y esa es una fecha variable entre el 20 y el 23 de diciembre, porque ya saben que el año solar no es completamente parejo. Entonces esas fechas, esos eventos astronómicos se desplazan o tienen un rango de 3 días para suceder. Y bueno, el solsticio de invierno para nosotros aquí en México coincide con la siguiente plática, próximo lunes, que va a ser a las 4 de la mañana. Bueno, ahora, entonces, si ampliamos esa información de la rueda calendárica y la aplicamos al Sol,
El solsticio de invierno es un momento extremadamente importante en este ciclo solar porque es al mismo tiempo la muerte del viejo sol y el nacimiento de uno nuevo. Como es la noche más larga del año, pues evidentemente el sol aquí se va apagando, pero a partir del solsticio de invierno va creciendo. Entonces podemos decir que prácticamente en el periodo del solsticio de invierno muere el sol y nace el sol. Y hay un fenómeno bastante curioso que nuestros ancestros lo detectaron bastante rápido, y es que el sol va caminando en el amanecer, va caminando por el horizonte. Entonces, y en los solsticios, tanto en el de invierno como en el de verano, se detiene durante 3 días en un mismo lugar. ¿Ok? Y luego sigue avanzando. Entonces, a partir del solsticio de invierno, cuyo centro es ahí el sol amanece lo más al norte del este, de oriente, y va caminando a lo largo del año hacia el sur. En el solsticio de verano llega hasta el punto más al sur y luego se regresa hasta llegar otra vez al punto más norte en el solsticio de invierno. Bueno, entonces el crecimiento del sol va sucediendo a lo largo del año, ¿no? En el equinoccio de primavera, digamos, está como adolescente, digamos, y obviamente en el solsticio de verano, entre el 21 y 23 de junio, que es Midsummer Night, la noche de San Juan, Johannis en algunas partes, Lita en el calendario celta, el sol está en su plenitud, está en su absoluta madurez. Y luego va decayendo y hasta llegar a la muerte, ¿no? Ahora, aquí va ahorita un asunto que para aquellos de ustedes que sean cristianos quizá los va a sacar un poco de onda, porque exactamente lo mismo lo podemos hacer con Jesús. Jesús es una metáfora de este ciclo. Entonces, vamos a ver la interpretación astroteológica de la vida de Jesús en un solo año. ¿Okay? En Navidad, el niño Jesús crece, el niño Dios nace, ¿no? Y aquí me pareció absolutamente maravillosamente cursi este GIF tintillando, ¿no? Pero fíjense la aureola. ¿Qué es la aureola? La aureola es el sol. Son los rayos del sol que van brillando de la cabeza, no nada más de Jesús, sino de todos los santos. En la Candelaria, ¿no? Que es cuando comen los tamales, pero en la tradición mexicana se viste al niño y se lleva al templo. Bueno, hay un pasaje ahí en la Biblia, si lo recuerdan, donde llevan al niño Jesús a presentarlo al templo y luego huyen a Egipto, ¿no? Entonces, esa es la presentación en el templo, la presentación del niño en el templo. No sé si en aquella época, muy probablemente esta presentación en el templo del niño, del varón, implicaba también la circuncisión. Me parece que sí. Me parece que el bar mitzvah, que es donde se hace la circuncisión actualmente, donde los chavos están bastante más grandecitos ya para entrar a la adolescencia, eso ya es un asunto de cuando los hebreos fueron expulsados de Tierra Santa, ¿no? Pero, bueno, ok. Ahora, la Pascua también está definida en términos de los astros.
La Pascua se define como el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Y con respecto al nacimiento, sería 1.33 ciclos, o sea, es un año y un tercio. Y ese tercio lo podemos expresar numéricamente como 33, y ahora entienden por qué Jesús cumplió 33 años a ser crucificado. Y obviamente aquí adentro, en esta imagen, pues pueden entender en qué cruz fue crucificado, ¿no? En la cruz del año, la cruz solar, o la cruz del cielo, como lo quieran ver, ¿no? Porque eso obviamente, acuérdense que las estaciones suceden por el tránsito del sol o por nosotros, porque nosotros transitamos alrededor del sol, o visto desde nuestra perspectiva, porque el sol transita alrededor de nosotros. Obviamente, la corona de espinas que le ponen a Jesús en la cruz, pues no es otra cosa más que los rayos del sol, ¿no? Entonces, en el solsticio de invierno, lo que sucede ahí es que Jesús alcanza la madurez, es bautizado por Juan el Bautista, por eso el solsticio de verano es la noche de San Juan, es el día de San Juan Bautista, y a partir de ahí empieza la prédica de Jesús, ¿no? Que en el equinoccio de otoño, entre el 21 y 23 de septiembre, ahí, que la fiesta de la cosecha, sucede el primer milagro bíblico de Jesús, que es la multiplicación del pan y el vino en las bodas de Caná, ¿no? Aquí, por cierto, está este libro de Gerard Massey, que es el primero que se atreve a hablar de esto, que le da una interpretación astroteológica a la historia de Jesús, y su libro se llama The Historical Jesus and the Mythical Christ, ¿no? Entonces, el Jesús histórico es el que está en la tierra, pero el Cristo mítico es el que está, es el astroteológico, ¿no? Es el que está en el cielo, ¿no? Y entonces, aunque aquí debería de ser la crucifixión, debería ser la muerte, aquí sucede el resucitar, porque se acuerdan que les había dicho el anterior que son aquí para tres días. Jesús resucita a los 3 días, ¿no? Pero por todo un rollo que tiene que ver con el concepto astroteológico judío, hebreo, que no me quiero meter ahorita demasiado, se recorre el evento de la pasión, de la crucifixión y resurrección, se recorre hasta la semana de Pascua, ¿no? Bueno, entonces, seguimos con la duda dentro de todo este rollo, ¿no? Finalmente, ¿quién será Santa Claus? Porque obviamente Santa Claus tiene que ver con esto. Entonces, resulta que la muerte del sol, pues evidentemente también es un símbolo de la muerte del ser humano. Entonces, lo que ya vimos para Jesús y para el año, lo podemos aplicar a cada vida individual humana. Aunque evidentemente no somos tan importantes como para convertirnos en mitos, o algunos sí, ¿no? Pues quizás Salinas o López Obrador sean mitos futuro y los conviertan en una historia astroteológica. Yo creo que bien vale la pena ver un poco esos mitos y esas historias mitológicas así, pero entonces
La muerte del sol o el solsticio de invierno, evidentemente, es el momento más importante para el anciano, ¿no? El anciano que va de salida, el anciano que imparte su sabiduría a los más jóvenes, el anciano que da regalos. Entonces, esos ancianos de los días nos los encontramos en todas las mitologías que quieran, en todas. Yo aquí me vi un poco discriminatorio, básicamente por razones de tiempo, pero entonces nada más hablo de los cuatro ancianos de los días que tienen que ver con los grandes grupos religiosos europeos, que sería en primer lugar el Cronos Saturno de la mitología o del panteón greco-romano. Entre los celtas tenemos el Holy Man o el Green Man. Ahorita vamos a hablar con un poquito más de detalle de cada uno de estos. Entre los germanos tenemos obviamente a Wotan, de los germanos continentales, y Odín de los germanos nórdicos. Y entre los eslavos tenemos a Detmoros, que es también ahorita. Ahora, con la cristianización, esos personajes le empiezan a regalar atributos a San Nicolás de Mirra o San Nicolás de Bari. Ahorita también vamos a ver por qué tiene esos dos nombres. Y ese de San Nicolás de Mirra es el patrono católico, no ortodoxo, sino católico, de Rusia, Grecia y Turquía, que son iglesias orientales. Y ese San Nicolás de Mirra o Nicolás de Bari se va convirtiendo en el Nicolaus, en el Sinterklaas, en el Santa Claus, en el Père Noël, en el Weihnachtsmann y quién sabe cuántos más. Son muchísimos. Entonces, veamos a los ancianos de los días europeos originales, pero antes de eso, ¿alguien quiere preguntar algo o comentar algo que quieran que profundice un poco? Es exactamente lo mismo. El calendario lunar, en todas esas tradiciones, divide las fases lunares también en 8. ¿Ok? Entonces, los solsticios serían la luna, aquí arriba tendríamos la luna nueva, y aquí abajo, en el verano, el solsticio de verano sería la luna llena, y luego tendríamos aquí los cuartos, y entre los cuartos hay otras fases o semifases. Por ejemplo, aquí entre el cuarto creciente y la luna llena, esa se llama la luna gibada, y luego esta luna de acá se llama la luna diseminadora, y aquí se llama menguante. Eso es cuarto menguante, perdón, cuarto creciente, y ese es creciente a secas, sin el cuarto, la luna creciente y la luna del cuarto creciente, y aquí es menguante, o a veces luna de sombra o luna de oscuridad, en fin, tiene varios nombres, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, nada más que en un periodo de tiempo un poquito más corto. Ok, aquí ahorita al editar me di cuenta que realmente no respondí completamente bien la pregunta sobre el año lunar o el calendario lunar, porque me concentré en el asunto de la rueda. Obviamente escogí la rueda porque a la hora de la Navidad la parte importante es
el solsticio de invierno. Y en términos de solsticios y equinoccios, lo más adecuado es dividir la rueda en 8 aspas, pero evidentemente también puedes dividir la rueda en 12 secciones, que eso evidentemente se deriva del zodiaco, que aquí para nuestros fines empezaría con Capricornio y luego seguiría Acuario, Piscis, etcétera. Al rato vamos a ver un poquito algo de una cabra. Y en términos, por ejemplo, de calendario lunar, pues puedes dividir el año en 13 meses lunares. Incluso hay una propuesta que a mí me encanta, que trabajé mucho en los 90s, del calendario maya regular de Argüelles, que propone dividir el año en 13 meses de 28 días y sobraría un día, que sería un día que no tiene día de la semana ni mes. Y es muy padre esa propuesta porque los 28 días los puedes dividir exactamente en 4 semanas y entonces, pues sabes, por ejemplo, el día 1 y el día 8 y el día 15 y el 22 de cada mes son domingo y y de todos los años y de siempre, ¿no? Entonces es un calendario maravillosamente regular, no como la estupidez, y realmente es una estupidez histórica que no entiendo por qué la humanidad no ha sabido corregirla, que es ese calendario romano mal adaptado y deformado que utilizamos actualmente. Entonces, sí, realmente no importa si divides la rueda del año en 8 partes o en 12 o en 13, simplemente lo tienes que hacer de acuerdo a las necesidades que quieres satisfacer con tu explicación o tu propuesta lunar o solar o estacional. Y yo en este caso escogí la estacional. Entonces, pasemos a los ancianos de los días europeos originales. Y así, pues un poco en el orden cronológico de cómo aparecen las culturas. Pues primero tenemos a Crono y Saturno. Aquí rápido un comentario, no hay que confundir a Crono con Cronos. Hay dos, son muy semejantes, pero luego, si buscan Cronos, en vez de Crono, le sale otro tipo de información. Bueno, obviamente Crono en Roma, o el equivalente romano de Crono, sería Saturno. Pertenece a la segunda generación de dioses, que son los titanes. Y en ese caso, Saturno es el principal de los titanes durante una era mitológica que los griegos llaman la era de oro mitológica. Y su atributo principal es que es el titán o dios del tiempo. Y ese atributo de dios del tiempo no se lo quitan incluso cuando lo derrocan y Zeus encierra a los titanes en el Tártaro, ¿no? Por cierto que los relevos dinásticos en
en la mitología romana son a veces bastante crueles, ¿no? Entonces, y ya ese Crono le predice, algunos dicen que su esposa, Rea, algunos dicen que un oráculo, le predicen que uno de sus hijos, como efectivamente lo va a suceder, que lo va a derrocar. Entonces, cuando nacen sus hijos, se los devora. Y entonces, finalmente, después de, creo que son 11 hijos o algo así, no 9, porque en el Olimpo hay 12 y creo que 2 no son, o 3 no son hijos de Crono. Este, finalmente, cuando nace Zeus, que es el más chiquito, y probablemente Saturno también es el más chico, fíjense, curiosamente no es el primogénito, sino es el Benjamín de los hijos de su padre y obviamente de su madre también. Eh, entonces, se come a todos los hijos y finalmente Rea no aguanta y cuando nace Júpiter o Zeus Júpiter, lo esconde en una cueva y le da una piedra, le da a Crono una piedra para que la devore y Crono en ese momento está casi ciego, entonces no se da cuenta inmediatamente del asunto, pero bueno, el caso es que la piedra le produce vómito, quizá porque la diosa la embarró con algún vomitivo y entonces vomita a todos sus hijos y entonces los hijos se organizan y lo derrocan, ¿no? Saturno, Crono, a su vez, derrocó a su padre castrándolo. Y allí hay una historia bastante interesante que no me voy a meter demasiado en ella, pero de la espuma de los genitales nace Afrodita. Y es una parte maravillosa. La isla de Afrodita es Chipre. Y en Chipre hasta la fecha se hace un ritual en una, no me acuerdo ahorita exactamente cómo se llama, en una bahía, donde se supone que nace Afrodita, de la espuma de los genitales de Urano. Chipre es la isla de Afrodita por excelencia, y y ese ritual de esa Afrodita emergiendo ya completamente adulta del mar, pues es la Afrodita súper famosa que todos ustedes conocen como Nacimiento de Venus, como ese maravilloso cuadro del Nacimiento de Venus de Botticelli. Ahora, en Roma, las fiestas más importantes en la época de Jesús y un poquito después, eran unas fiestas que se llamaban las Saturnalias, que se celebraban justamente en estos 3 días en los que el sol se quedaba detenido en el horizonte, ¿no? Entonces, eran unas fiestas, quién sabe realmente cómo eran, porque hay una media docena o unos cuantos relatos más, y en prácticamente todos los relatos que existen, las Saturnalias se describen de una forma incluso hasta radicalmente diferente. Y eso se puede ver en parte a que la distancia entre uno y otro autor
o de los relatores de las Saturnalias haya sido relativamente grande y por ende la fiesta, que es todas estas tradiciones que son muy dinámicas, pues evidentemente fue permutando y fue cambiando hasta convertirse en otra cosa. Bueno, muy interesante aquí en este fresco romano, no se distingue muy bien, pero la herramienta tradicional de Saturno, con la que castra a su padre Urano, pero también castra el tiempo, corta el tiempo, cega el tiempo, es la guadaña, ¿no? Entonces, por eso el padre tiempo, ya el dios de la muerte, la calaca que ustedes conocen, todo eso es Saturno, todo eso es Crono, ¿no? Y pues tiene la guadaña, con la que se cega el trigo, se cega el tiempo. El siguiente de nuestros personajes es el Holy Man o Green Man de los celtas. Bueno, ese anciano de los días tiene que ver con los rituales arbóreos. Y de los rituales arbóreos les voy a hablar un poquito más la sesión que entra cuando hablemos del porqué del árbol de Navidad y por qué el acebo, el holy acebo, el hombre de acebo, por qué son tan importantes en este contexto de la Navidad. Y entonces, para los celtas, los árboles, el tiempo era extremadamente importante. Perdón, el tiempo del bosque, el tiempo de la naturaleza, que se codificaba en árboles. El calendario celta es un calendario arbóreo, el de los 12 meses, digamos, pero también hay otras variantes. Y entonces, hay dos grupos de árboles, unos árboles de sombra y unos árboles de luz. Y cada uno de esos grupos de árboles tiene su rey. Entonces, el rey de los árboles oscuros es el rey acebo, el Holy King, que luego se convierte en el Holy Man, que es este personaje verde. Fíjense cómo tiene una corona de acebo, y pues aquí detrás de él está el invierno, su manto es verde, está hecho de hojas de todas las plantas que no pierden su verdor en el invierno. Entonces, la más importante de ellas es el acebo, ¿no? Y su contrario es The Oak King, el rey roble, que representa a los árboles luminosos. Entonces, el esplendor del Holy Man o la batalla entre esos dos reyes, hay algunos que dicen que se dan los solsticios, otros de los equinoccios, pero el caso es, en cualquiera de los dos casos, no importa, el esplendor del Holy Man se da en el solsticio de invierno y el esplendor del Oak King o del Oak Man, y aquí es más joven que obviamente el Holy Man, por ende a veces también se le llama Jack in the Green. Quizá los que tienen suficiente edad entre ustedes se acuerdan de ese maravilloso disco de Jethro Tull, A Minstrel in the Gallery, que empieza Have you seen Jack in the Green? ¿No? Ese es Oak King, ¿no? Bueno, ahora ese con el tiempo, poco a poco, sobre todo en las Islas Británicas, se va convirtiendo en el Father Christmas, que es equivalente, que luego los normandos lo regresan por las Islas del Canal como a Francia como el Père Noël, que es lo mismo, ¿no? El padre de la Navidad en Francia. Wotan, Odín, es el dios padre germano, o nórdico, o vikingo. Wotan, como ya les dije hace ratito,
aplica más bien para la parte continental, y nórdico o vikingo, Odin, aplica más bien para Escandinavia y todos los archipiélagos que fueron conquistando los vikingos, incluyendo la parte germánica anglo-sajona de las Islas Británicas, ¿no? Fíjense cómo aquí en esta imagen Wotan, Odin, le falta un ojo, ¿no? Claramente tiene un cuenco negro, y eso se debe a que para hacerse sabio sacrifica un ojo en el pozo de Mimir, que es el pozo de la sabiduría. En sus hombros trae a dos cuervos que son Hugin y Munin, que pueden ver el tiempo. Y eso se conecta luego con el libro dorado que trae San Nicolás, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y el caballo mágico Sleipnir, que tiene 8 patas, puede volar. Y eso quizá tiene que ver con el hecho de que Santa Claus vuele por los aires en un trineo, ¿no? Y Wotan es un guerrero extremadamente rabioso y poderoso. La rabia, el enojo, cuando ese se enoja, es quítate que ahí te voy. Le gana hasta el dios de la guerra, que es Thor, ¿no? Donar Thor. Pero su punto débil son los niños. Entonces, hay incluso sagas, relatos, donde está todo enojado en el campo de batalla, a punto de ganar la batalla, y entonces los contrarios le ponen unos niños enfrente y ¡boom! Se desinfla inmediatamente, ¿no? Entonces, otra vez, ven cómo todo ese rollo se va transportando a lo que saben de Santa Claus. Y aquí, bien interesante, la tradición de las varas de avellano. Muchas veces Santa Claus, sobre todo en muchas partes de Europa, trae un costal con regalos, aquí se ve, pero sobre todo trae un atado de varas de avellano. Tienen que ser de avellano. Y no tienen absolutamente nada que ver con el castigo de los niños. No es un rollo pedagógico. Ese rollo pedagógico se inventó en Alemania en el siglo XIX, en el contexto de libros infantiles terriblemente crueles como el Struwwelpeter de Hoffmann o Maxi Moritz de Wilhelm Busch, en fin, ¿no? No, es un ritual de fertilidad chamánico. Lo que hacía Wotan, o el anciano de los días que actuaba, le pegaba a las mujeres fértiles, les daba un pequeño golpecito con este atado de varas en el trasero, y la idea era que la vara de avellano es un puente entre el lado místico, el lado de el lado de la muerte y el lado de los vivos. Entonces es un puente. Entonces lo que se hace a través de ese ritual de fertilidad, súper interesante, es que al tocar a una mujer que podría tener un hijo pronto, al transmitirse esa fertilidad, le estás avisando a los ancestros que en esa mujer se pueden encarnar. Entonces, estás haciendo un puente para que los ancestros regresen y encarnen en este mundo. Para mí, se me hace, es uno de esos rituales súper, súper bonitos, y es un ritual odínico, completamente conectado con los actores del Wotan, ¿no? Ok. Y luego tenemos por último el Det Moroz. Algunas
lo pueden, depende de cómo se translitere del ruso, lo pueden encontrar escrito de formas un poco diferentes, a veces con TZ, el dead, en fin, literalmente traducido quiere decir el abuelo del frío o el abuelo de las heladas. Y es un dios eslavo del invierno. Fíjense cómo este personaje es azul y lo que tiene normalmente en su manto, tejido en su manto, aunque aquí no se aprecia tan bien, no trae una imagen más adecuada, son copos de nieve. Y Ded Moroz tiene un bastón que al golpearlo al suelo causa las tormentas de nieve. Como sabe, necesita ese báculo para caminar y quizás se arrepiente un poco de causar, de generar tanta nieve, ¿no? Aunque también sabe o es consciente de que la Tierra lo necesita, etcétera, ¿no? Entonces, compensa su actividad invernal, su capacidad de generar ese clima gélido, lo compensa ayudando a la gente con regalos invernales. Es bastante interesante y con Ded Moroz sucede actualmente algo que quizás es un poco triste porque después de la caída de durante toda la Unión Soviética, por ese rollo del ateísmo, entonces esas tradiciones del Ded Moroz están prohibidas y cuando cae la Unión Soviética y reviven muchos de esos rituales y tradiciones, pues le meten un montón de cosas que no tienen nada que ver con la tradición eslava, sino más bien con tradiciones occidentales, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cosas que hace un alcalde de Moscú es que declara que un pueblo como a 80 kilómetros de Moscú es el lugar de residencia de Ded Moroz, ¿no? Entonces ahorita todos van a ese pueblo a visitar a Ded Moroz y obviamente hay un montón de ellos y entonces pues van a sacarse fotos y a comprar parafernalia navideña, etcétera, ¿no? Ahora, Ded Moroz tiene una compañera que en realidad la inventaron para una obra de teatro escrita por Alexander Ostrovsky a finales del siglo XIX, que se llama Sneguroshka, que es la doncella de nieve, que de acuerdo a esa obra de teatro es una figura que hacen de nieve y llega Ded Moroz y la ve tan bonita que le da vida. Y entonces la convierte en su nieta. Y hay una ópera con un libreto basado en esa obra de teatro de Rimsky-Korsakov, que no se representa mucho afuera de Rusia, pero es una ópera bastante interesante. Quizá si ustedes son de los que tienen que escuchar cascanueces en Navidad, pues este año cámbienla por la ópera de Ded Moroz de Rimsky-Korsakov. Ok, bueno, entonces pasemos a cómo es que estos ancianos de los días, originalmente paganos, se cristianizaron. Y aquí, evidentemente, el papel súper importante lo tuvo este santo San Nicolás de Mirra o de Bari. La imagen que pueden ver aquí es un icono
de la Iglesia Ortodoxa Rusa que representa a San Nicolás. Y fíjense cómo mencionaba hace rato el libro, ¿no? San Nicolás tiene un libro en el que se registran supuestamente todas las travesuras de los niños, ¿no? O también los buenos comportamientos de los niños, pero eso tiene que ver, o es una asimilación de uno de los ancianos de los tiempos anteriores, ¿no? Entonces, es el obispo de Mirra, en Turquía. Parece que hereda una gran fortuna, la reparte entre los necesitados, y es muy interesante que es el primer santo que no es mártir, tanto para las iglesias orientales como las occidentales. Pequeño comentario, no hay muchos santos que lo son en las dos iglesias. La gran mayoría son mártires, y luego hay unos poquitos más que no son mártires. Y Nicolás de Mirra es uno de los primeros importantes. En la primera cruzada, los, los, los cruzados vacían la tumba original de San Nicolás, o por lo menos eso lo cuenta la leyenda, en Turquía, y se llevan sus restos a Bari, que es una ciudad al sur de Italia, y en esa basílica que ven ahí en la imagen, están enterrados los huesos, actualmente los huesos de San Nicolás. Por eso también se llama Nicolás de Bari, aunque en vida nunca puso un pie en esa ciudad, ¿no? Algunas cosas interesantes. Nicolás de Mirra probablemente participó en el concilio de Nicea, que fue en 1325, que fue el que resolvió el problema de la divinidad de Cristo. Fue una enorme disputa entre trinitarios y arianos y varias otras tendencias cristianas de las primeras iglesias cristianas. Y bueno, finalmente, para la gran mayoría de las iglesias se impuso el dogma de la Trinidad, es decir, que Jesús también es Dios, ¿no? Bueno, en el 550, o sea, casi 200 años después de su muerte, ya tiene una iglesia en Roma. Como les dije hace ratito, heredó mucho dinero, sus padres eran comerciantes, se deshizo su herencia, la repartió entre los necesitados, por eso se asimila a esos ancianos de los días, de regalos, ¿no? Y quizá la historia más importante por la que se le recuerda como milagro es que rescata a 3 muchachas de la prostitución al dejar caer 3 monedas de oro en sus zapatos o medias. Ahí entienden por qué en San Nicolás, con los Reyes Magos, por qué los niños en Inglaterra, en Estados Unidos, cuelgan medias en las chimeneas. Bueno, pues tiene que ver con este milagro de San Nicolás. Aquí es fácil revisar y buscar esas historias, la hagiografía, la historia milagrosa de San Nicolás, que por cierto no es muy extensa, no se sabe mucho de él. Lo que es bastante interesante es que en Irlanda también hay una tumba, ahí tiene la fotografía, que supuestamente es la tumba de San Nicolás.
who knows, ¿no? Hay en el tráfico de reliquias en el medievo europeo, pues hay un montón de lugares que reclaman relaciones con montones de santos diferentes y bueno, San Nicolás no se escapa de ese tráfico de reliquias, ¿no? De hecho, casi cuando se roban su osamenta en su tumba original en Turquía, pues casi se puede decir que se inaugura el tráfico de reliquias, ¿no? Ok, ahora, San Nicolás ya convertido en Nicolaus, en santo a partir del siglo XIII, XV aproximadamente, dependiendo de la zona de Europa, empieza a tener acompañantes. Y una de las características de todos estos acompañantes es que mientras el San Nicolás premia el buen comportamiento de los niños, el acompañante normalmente castiga. Y entonces la mayoría de los niños, bueno, esperan con ansia la llegada del Nicolaus o de San Nicolás o como se llame regionalmente, pero le tienen pavor al acompañante, ¿no? Entonces, es un principio muy maniqueísta de pedagogía, pero bueno, finalmente pues es un rollo que existió durante mucho tiempo. Y yo todavía conocí a gente más grande que yo, que creció, que tuvo infancias en Europa, que me platicaban que vivían con pánico de esos personajes, ¿no? Entonces, aquí les puse algunos. En Flandes, es el Pedro Negro de Zwarte Piet, que para los alemanes entre ustedes, hay un juego de cartas, der Schwarze Peter, que tiene que ver con este personaje. Luego, en otras partes de Alemania lo acompaña el Knecht Ruprecht, que trae un gran costal también, y fíjense cómo ese Knecht Ruprecht ahí en la imagen ya es el que trae la vara. Y luego abajo tenemos al personaje austríaco, que es el Krampus, y en Chequia, en Bohemia y la República Checa, el Nicolaus es acompañado por un diablo y un ángel. O sea, de plano ahí son dos, ¿no? El ángel, curiosamente, siempre es mujer. Entonces es Sert y Andel. El diablo siempre es hombre y Andel, el ángel, siempre es una mujer. Y en Suiza tenemos al Schmutzli, para aquellos de ustedes que tienen una relación con el colegio suizo. Bueno, ahí a mí en mis actuaciones de Nicolaus en el colegio suizo, de vez en cuando me acompañó un Schmutzli, pero no fue muy seguido. Y casi siempre la que le hacía de Schmutzli era la esposa del director, de uno de los antiguos directores de Christian Zwingli, que era muy divertido jugar al Nicolaus con ella, porque era un muy buen Schmutzli. Ok. Luego tenemos otro tipo de ayudantes que son los de Odín. Odín tenía toda una serie de gente que le ayudaba a administrar, que le ayudaban a administrar la naturaleza. Y esos regionalmente se llaman Nisse o Tomten. En Alemania son los Wichtel. En inglés son los Goblins, que conocen de Harry Potter, pero que no tienen nada de banqueros en la mitología odínica, ¿no? Y
podemos traducir todos estos términos como duendes. Son pequeños seres, más o menos del tamaño de un niño de 10 años, es decir, miden máximo unos 90 centímetros de alto. Casi siempre son ancianos, se les representa mucho con barbas blancas, más o menos largas. A veces incluso las mujeres tienen barbas. Y en Dinamarca, en el siglo XV, se convierten en los Julenice. Yule es el solsticio de invierno, es el nombre del solsticio de invierno escandinavo, ¿no? Entonces, los Julenice, entonces son pues prácticamente estos pequeños ayudantes de Odín, pero específicamente para la fiesta navideña. Y en Dinamarca lo que hacen es que van de casa en casa haciendo bastante ruido, pero siempre tratando de no dejarse ver. Abren las puertas y echan los regalos adentro de la casa, nuevamente gritando una palabra que es Julklapp, ¿no? Que es algo como feliz Navidad, ¿no? Algo por decir, feliz solsticio de invierno, ¿no? Y estos Nice son los que en Estados Unidos se convierten en los duendes de la fábrica de juguetes de Santa Claus. Entonces, por eso los incluí aquí. Y bueno, otro de los cartelitos publicitarios que mandé a lo largo de la semana es, y hablando de género, ¿habrá Santa Clausas o tradiciones con protagonistas femeninas? Y sí, obviamente, claro que también las hay. En primer lugar, tenemos en Alemania al Christkind o al Christengel. Aunque Kind y Engel en realidad son genéricamente neutrales, cuando se representa a estos personajes, cuando alguien los actúa físicamente, casi siempre son mujeres y en muchas ocasiones en Alsacia, en Sajonia, en Turingia, son incluso niñas, pero casi siempre son mujeres, ¿no? Entonces, en Alsacia, en la ribera del Rin, en Sajonia, a veces sola, a veces acompañando al Nikolaus, ya convertido en Weihnachtsmann, el hombre de la Navidad, le trae los regalos a los niños. Aquí es bastante interesante señalar que la costumbre de dar regalos no comestibles empacados con el listón cruzado en cruz, como la runa Gebo que se ve ahí abajo, que significa justamente regalo, es totalmente germánica. Los germanos tenían la costumbre de regalarle regalos a sus invitados. O sea, el cumpleañero no los recibía, daba los regalos, ¿no? Entonces, el dar regalos era como una especie de agradecimiento a la comunidad por haberte tolerado en su seno un año más. Entonces, es completamente natural que si el que tiene cumpleaños es el Christkind, el niño Dios, pues es el que da los regalos, ¿no? Lo que es curioso es que se le represente casi siempre como una niña y no como un niño. Otra costumbre que también es bastante escandinava, aunque su origen originalmente es de Italia, es la fiesta de Santa Lucía.
La fiesta de Santa Lucía es el 15 de diciembre y Santa Lucía es una santa mártir. Una de las, le agregué ahí una X de más, pero no es siglo XIII. Empieza la fiesta de Santa Lucía, empieza en el siglo XIII, pero es martirizada en el siglo XIII. En Suecia hay un ritual bastante interesante que es que el día de Santa Lucía, las niñas más jóvenes durante un día son las novias de la luz, que es Lucibruden. Se ponen una corona de velas en la cabeza y en la mañana despiertan a la familia con una charola de desayuno en el que pues, la bebida favorita de mamá y papá, café o cacao o algo así, pero una costumbre en Suecia es que antes que Santa Lucía no dé, bueno, que Lucy Bruden no dé las primeras galletas navideñas a los miembros de la casa, no se pueden comer galletas navideñas. Se pueden hacer todas las que quieran, pero hay que aguantarse hasta el 13 de diciembre, una buena tortura para comérselas, ¿no? Y la acompaña una cabra, casi siempre peluda, uno de los adornos más importantes en Suecia, en toda Escandinavia, son cabras hechas de paja. Y eso obviamente tiene una referencia astroteológica porque en el solsticio de invierno comienza el signo zodiacal de Capricornio. Y Capricornio, bueno, es mitad cabra y mitad pez, ¿no? Entonces, por cierto que aquí en esta imagen tenemos un corazón que está hecho de dos mitades de papel de dos colores diferentes, casi siempre brillantes. Y la invención de este corazón, que luego se convierte en canasta en la que ponen las galletas, a ese corazón se lo atribuyen a Hans Christian Andersen. Ok. En Rusia y en Italia hay dos personajes que comparten la misma historia. En Rusia se llama Babushka y en Italia se llama Befana o la Befana o Strega Befana. En Rusia es una anciana, Babushka quiere decir abuela, y en Italia es una bruja. Befana se deriva de Epifania, ¿no? Los niños, se supone, los niños chiquitos no podían decir Epifania, por eso la convirtieron en Befana. La historia dice que cuando los reyes magos iban caminando a Belén, en algún momento se perdieron porque se nubló el cielo y ya no pudieron ver la estrella. Entonces llegaron a la casa bastante apartada en un bosque remoto, donde vivía Babushka o Befana. Les digo que las historias son semejantes en ambos casos, ya tienen pequeñas variantes, pero en esencia es la misma. Y entonces esa mujer, Babushka Befana, pues los puede orientar porque se acuerda más o menos dónde había visto la estrella y entonces les dice, pues por ahí, ¿no? Y entonces los Reyes Magos en agradecimiento le dicen, bueno, pues acompáñanos a ver, ¿no?, el niño Jesús. Pero Befana o Babushka estuvo chambeando todo el día y dice, no, ya, no. Pero se arrepiente a la mañana siguiente, ya que recuperó sus fuerzas y su energía, y dice, ¡pum! Y entonces sale corriendo de la casa, tratando de alcanzar a los Reyes Magos, y obviamente ya no los encuentra. Entonces, la historia es que arrepentida empieza a darle regalos a los niños, creyendo que alguno de ellos podría ser el pequeño niño Jesús. Entonces, Babushka y Befana, protagonistas femeninas, para que las mujeres no se sientan tan mal
de tanto personaje masculino en todo este rollo. Bueno, y entonces Babushka nos conecta con el final y la última pequeña y quizá un poco más complicada parte de esta plática, que es la interpretación astroteológica de los Reyes Magos. Ok. Para entender por qué esa historia es astroteológica, tenemos claves en la misma Biblia. Muy concretamente, la historia de los Reyes Magos aparece en el segundo capítulo del Evangelio según Mateo o según San Mateo. Y ese capítulo se llama La visita de los Reyes Magos. Entonces, la voy a leer, primeros dos párrafos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Si uno le pone atención a estos dos párrafos, se da cuenta que eso es un imposible geográfico. Si yo vengo del oriente y veo una estrella en el oriente y sigo la estrella hacia el oriente para llegar a Jerusalén, le tengo que dar toda la vuelta a la tierra. No se puede. Y por cierto que no aplica nada más a Jerusalén y al oriente, ¿verdad? Aplica a cualquier lugar de la tierra que se les antoje. Entonces, la gran pregunta es, ¿se equivocaron en la Biblia o nos quisieron decir otra cosa? Y resulta que en el cielo sí se puede. Si los reyes magos o los magos, como dice aquí, nunca se habla de reyes, no son gente de la tierra, sino estrellas, serían el cinturón de Orión. Y fíjense, hace rato les dije que en la arqueoastronomía, que es compañera inseparable de la astroteología, pues hay muchas construcciones en el mundo alineadas de cierta manera y muy destacadamente con las tres estrellas del cinturón de Orión. En las pirámides de Egipto están alineadas así, las pirámides del Sol y la Luna y la ciudadela en Teotihuacán igual, y hay tres pirámides en China, en Xi'an, que también están alineadas así. Resulta que en el solsticio de invierno, un poquito antes del solsticio de invierno, y un poquito antes del amanecer del sol, ahí donde el sol se va a detener, amanece el cinturón de Orión. Se eleva un poco en el cielo y se cruza con la eclíptica. En el cielo, para orientarnos en el cielo, necesitamos saber cuál es la eclíptica, que es la línea por la que transita el Sol y los planetas, y necesitamos saber cuál es el horizonte celeste. Y el horizonte celeste obviamente es donde está el norte, el sur, el este y el oeste en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo.
En el solsticio de invierno, el cinturón de Orión prácticamente señala donde esos dos planos, la eclíptica y el horizonte celeste, hacen una cruz. Y en el solsticio de invierno esa cruz es casi perfecta. Por eso el cinturón de Orión es tan extremadamente importante, porque es una manecilla astral para decirnos, para indicarnos a dónde en el solsticio de invierno va a amanecer el sol y por ende el cinturón de Orión y, digamos, el amanecer heliacal del cinturón de Orión y el amanecer heliacal de Sirio, que son cuando las estrellas salen un poquito antes que el sol y son todavía visibles antes que salga el sol, por eso se llaman amaneceres heliacales, son las únicas dos maneras de orientarse astronómicamente con muchísima precisión en el cielo y por ende son los dos eventos que tradicionalmente o cuando el inicio de año es realmente astronómico, sucede en el solsticio de invierno o en la salida heliacal de Sirio, que es a finales de julio. Entonces, ahí es donde están en Oriente. Ahora, van avanzando y de repente esos reyes magos que venían del Oriente ven hacia la constelación que está amaneciendo en el Oriente. Y la constelación que está amaneciendo en el Oriente es la constelación de Virgo. Todas las vírgenes Marías que tienen el niño en su regazo, y aquí pueden ver que ese asunto es mucho más viejo que el cristianismo. Aquí tenemos a Isis con el niño Horus, y fíjense cómo la figura de Isis y el niño Horus corresponde casi exactamente a la constelación de Virgo. Ya está un poquito más chueca, pero tiene más que ver con el ángulo, cómo está la fotografía de Isis, que con la constelación. Entonces, después de un rato, Orión va caminando, ¿no? Empieza en el este, camina, da vuelta en el cielo y ve Orión hacia el este y está amaneciendo Virgo. Entonces, la estrella de Belén es esta estrella de acá, de la constelación de Virgo, que toca la cabeza del niño que nace de la Virgen, ya sea la Virgen María o, en este caso, de Isis. Así se explica esos dos orientes y por qué es coherente, ¿no? Entonces, hasta que la constelación de Orión no se oculta otra vez en el poniente, en el cielo, la constelación de Virgo siempre está en el este frente a ellos. O sea, ellos miran al este y ven la constelación de Virgo y por ende la pueden seguir hasta Belén, ¿no? Entonces, ahora, la historia de los Reyes Magos termina que tienen el sueño de que mejor no regresen con Herodes, ¿no? Y luego Herodes venga terriblemente con la matanza de los niños inocentes, ¿no? Pero se regresan a su tierra por otro camino. Y ese otro camino, ¿qué es? Los Reyes Magos
se ponen en el poniente, desaparecen en el poniente, y luego no vuelven a aparecer por la rotación del cielo, no vuelven a aparecer en el cielo durante un buen rato. Y finalmente vuelven a tener su siguiente salida y ya están otra vez en el este y no en el poniente donde terminaron su camino. Entonces, eso es el otro camino. No sé si lo expliqué de una forma suficientemente clara, pero sí transmití la idea de que esta historia de los reyes o de los magos, porque de los reyes nunca se habla aquí, sucede más en el cielo que en la tierra. Por cierto, que el primero que habla también de esta historia es Mattei en el libro que ya mencioné. Y bueno, analicemos tantito algunos detalles más con respecto a los Reyes Magos. Y la gran pregunta, ¿por qué se convirtieron en tres? Bueno, en el pasaje bíblico se mencionan tres regalos. No los marqué, pero aquí oro, incienso y mirra. Entonces, simple y sencillamente se agarraron estos tres regalos y se convirtieron en tres reyes. Pero los tres Reyes Magos también simbolizan algunas otras cosas más. Más o menos desde el siglo III, o entre el siglo III y el siglo V, tienen nombres. Esos nombres no se parecen, son medio parecidos a Melchor, Gaspar y Baltasar que nosotros conocemos, pero todavía tienen variaciones durante alrededor de 1000 años, 1200 años, y finalmente por ahí del siglo XIII, XIV, XV en algunas regiones, ya claramente son Melchor, Gaspar y Baltasar. A Melchor se le da como regalo el oro. Representa al anciano. Siempre lo van a representar como un anciano, cabello blanco. Aquí en la imagen del Greco, que pueden ver en el Museo Sumaya, en la Ciudad de México, Melchor es el de la barbita esta, ¿no? Es este. Su montura es un caballo y el continente que representa, porque en aquel entonces, en la iglesia medieval, el mapa del mundo se veía así, había tres continentes, Asia, que eran los descendientes del hijo de Noé, Sem. Todos los asiáticos son semitas, así que antisemita para hebreos no aplica, va en contra de la Biblia, ¿no? Europa son los descendientes del hijo de Noé, Lafet, y África son los descendientes del hijo de Noé, Cham. Entonces Noé tiene tres hijos, Sem, Jafet y Cham, ¿no? Y son los tres continentes. Entonces, cada uno de los Reyes Magos representa a uno de los hijos de Noé. Gaspar, el regalo es el incienso, su edad es madura, por ende es este de acá, ¿no? Su montura es el camello. A veces el elefante, el camello y el elefante son intercambiables y su continente es Asia. Y finalmente Baltasar tiene como regalo la mirra, es el joven, monta un elefante o un camello y el continente que representa es África. Y bueno, la otra imagen que les puse aquí es el relicario de los Reyes Magos que se encuentra en el Kölner Dom, en la Catedral de Colonia. Ok, bueno,
Aquí en la imagen todavía tenemos un anciano de los días de Siberia, fíjense también azul, se parece mucho ya a los Santa Clauses originales, pero se le pueden distinguir tantito los ojos rasgados. Y bueno, ahí tienen el menú para el lunes 21. Vamos a hablar variantes del maratón de Guadalupe Reyes, la tradición arbórea, de dónde viene el pino, el acebo y algunos otros elementos vegetales. Vamos a hablar de la relación chamánica entre leñas y algunas otras cositas menores que, que no abarcan todo un capítulo con los 4 anteriores. Ok, bueno, con eso, ¡puf! Les agradezco su atención. Preguntas, comentarios. Hola, soy María Licuri. Respecto a, ahorita creo que esta semana es la conjunción de Júpiter y Saturno y leí por allá que es la misma estrella que, según esto, se sobre el portal de Belén. Ajá. ¿Es o no es? Obviamente, la estrella del portal de Belén siempre trató de interpretarse como cometa o como una conjunción astrológica de planetas, ¿no? Sobre todo en la astrología desde hace 250 años existe la tradición de interpretar los ángulos que forman planetas entre sí. Pero ese es un trabajo muy moderno en la astrología. Es bastante nuevo, no pertenece a la tradición astrológica antigua. Por ende, si vemos el relato bíblico, probablemente la estrella de Belén no sea una conjunción planetaria en el sentido moderno, de la astrología moderna. No, con eso no quiero decir que descarto totalmente la posibilidad, pero es más probable de que tenga que ver más con la estrella que señala la cabeza del niño en el regazo de la Virgen, de la constelación de Virgo. Por la simple y sencilla razón de que es un proceso que se repite anual. Ajá. Entonces, aquí estamos hablando de la posibilidad de conexiones a nivel espiritual estelar que se tienen que vivir cotidianamente. Si tú tienes que esperar 2000 años para que otra vez se vea una configuración o quién sabe cuánto tiempo, en un sentido espiritual no tiene sentido. Lo tienes que poder vivir, lo tienes que poder practicar, ¿no? Por eso ciclos que duran más de la vida de un ser humano, en términos astroteológicos, no tienen sentido. Gracias. De nada.